vamos a estar hablando de los beneficios de la sabiduría. Dile al que está a tu lado, hay beneficios en la sabiduría. Los beneficios de la sabiduría. Y vamos a la palabra del Señor rápidamente. Vamos al libro de Josué 1:8. Esta es una escritura bastante conocida, y es más, creo que todos nos lo sabemos de memoria. Vamos ahí a la palabra del Señor, y Josué 1:8 nos dice, estoy leyendo en la Reina Valera, pero ahorita se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero mire, dice la palabra del Señor, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Oigan bien las palabras, vamos a meditar bien en la palabra, porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque si tú haces lo primero, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, este es un versículo clave. Si hacemos una encuesta ahorita aquí con los que estamos en esta noche, ¿quién quiere que le vaya bien? Pues todos, mis hermanos, porque nadie desea que nos vaya mal. No queremos que nos vaya mal, ¿verdad que no? A nadie le gustaría que nos vaya mal. Mas sin en cambio, la palabra del Señor es muy explícita, es muy clara, donde dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dice, sino medita. No dice leer rápido, sí, porque el pastor dice que tengo que leer la Biblia. Yo voy a leer rápido para decirle, leí 5 capítulos. ¿Y qué aprendiste de esos 5 capítulos? Me los leí como el periódico de rápido. No, dice, sino que meditarás en él día y noche. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando nosotros vamos a hacer esto, de guardar la palabra en nuestro corazón y vamos a accionar obedeciendo la palabra del Señor, dice, entonces te va a ir bien, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Siempre hemos dicho que la palabra del Señor, mis hermanos, es nuestro manual de vida. Es como ese GPS. Amén. ¿Cuántos de ustedes le han ignorado el GPS? Sí, ¿verdad? Porque pensamos que sabemos el camino, pero el GPS te dice, no, por ahí no. Porque el GPS ya miró que hay un accidente, está un área de construcción, pero nos creemos más sabios, ¿verdad? Y decimos, no, yo sé cómo llegar y voy a llegar más rápido que lo que me está diciendo el GPS, y la apagamos. Y de repente nos encontramos con que había un accidente o había un área de construcción, y por eso el GPS nos estaba mandando por otro lado. Entonces muchas veces, mis hermanos, no nos va bien porque no estamos siguiendo el libro de instrucciones. Esa es la realidad. No estamos siguiendo la palabra del Señor, no estamos siguiendo el consejo de la palabra. Por eso es que no nos está yendo bien. Y nos preguntamos, ¿pero por qué me va mal tras mal tras mal? A veces no estamos yendo a la instrucción correcta. Otras de las veces, mis hermanos, recibimos un mueble y está el libro del instructivo, y lo queremos armar sin instructivo. Me pasó. El otro día le fui a armar a mi hermana una cuna sin instructivo y batallamos, pero como no tienen idea. Después le dije, hermana, ¿me das un break? Porque no me acuerdo cómo va esto. No me acuerdo. Entonces, el instructivo es muy importante, mis hermanos. Por eso cuando tú compras algo, te mandan el librito, porque es importante. ¿Qué es lo que quieren ahorrarnos? Pues que nos quebremos la cabeza, hombre, ¿verdad? Pero vamos a la palabra del Señor ahora. Vamos a ir a Proverbios 1:5. Pero miren, en la palabra del Señor, volviendo a lo que es la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar que en la palabra del Señor encontramos instrucciones, direcciones, guía, corrección, reprensión y consejo. ¿Cierto? Amén.
Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra de Dios. Biblia en el griego es biblión, que significa rollo o libro. Pero también la Biblia es conocida como los libros. ¿Sí? Porque la Biblia está llena de libros. ¿Cuántos libros son? 66. Entonces, Biblia significa libros. Por eso, biblioteca, ¿qué encontramos en la biblioteca? Un montón de libros. Entonces, acuérdense, Biblia significa libros. Entonces, en todos los libros de la palabra del Señor, en la misma Biblia, lo que concuerda la Biblia, nosotros encontramos instrucción, dirección, guianza, corrección, reprensión y consejo. Pero especialmente en el libro de Proverbios, especialmente, usted va a encontrar todos estos 6 puntos que yo le estoy dando. Así es. Todos. En totalidad de la Biblia usted va a encontrar eso, pero en Proverbios hay una especialidad de encierro ahí, de instrucciones, mis hermanos. ¿Y dónde dejó el Jane en su ese que traía? No me lo trajo, ¿verdad? Bueno, al final lo voy a ocupar. Miren, entonces vamos a Proverbios 1:5. Estamos hablando de la sabiduría y vamos a hablar acerca de los beneficios de la sabiduría. Proverbios 1:5 nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Lo leen ustedes? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Dice: oirá el sabio y aumentará, dice, el saber. Dice, y el entendido, dice, adquirirá consejo. Ahora, todos necesitamos sabiduría, todos necesitamos consejo. Amén. Pero me llama la atención porque la sabiduría no se empieza hablando. Escuchen, la sabiduría no se comienza hablando. Dice, oirá el sabio. Entonces, se comienza escuchando. Amén. La sabiduría no se comienza hablando, se comienza escuchando, porque así nos dice la palabra: oirá el sabio. ¿Saben que hay un problema con las personas que son como yo, que hablamos mucho porque nos encanta hablar y muchas veces no dejamos a las personas hablar? Sí, me pasa muy seguido con mi esposo. Yo hablo y hay un problema. Que podríamos decir que es una virtud, ¿verdad? Que hablamos bastante y somos sociables con la gente y le hacemos plática y todo. Pero también puede ser una parte mala porque no dejamos a los otros hablar. Pero aquí la palabra de Dios dice que el sabio oirá el sabio. Entonces, una persona que es sabia es una persona que está como ustedes, escuchando. Está escuchando. Está tomando notas. Está diciendo: wow, esto me puede servir para lo que voy a hacer. Esto me puede servir, o me hubiera servido que me hubiera llegado antes porque la regué. Pero entonces dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Y dice: y el entendido adquirirá el consejo. En la semana pasada hablamos de buscar la sabiduría. Dijimos, todos la necesitamos, pero no todos la buscamos. Pero entendiendo que todos necesitamos la sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, yo creo que todos hemos comenzado a buscar la sabiduría desde ya, ¿verdad? No sé qué pasó, este micrófono está medio loco. Todos hemos empezado a buscar la sabiduría, ¿verdad? Mis hermanos, porque una persona sabia no nada más es el que oye, porque todos pueden estar oyendo. Escuchen, todos pueden estar oyendo. Ayer me pasó algo con uno de mis hijos. Yo lo llamo y le digo: mira, te voy a leer un Proverbios. Estoy leyéndole los Proverbios a mis hijos para que sean sabios también. Y entonces le digo: te voy a leer esto. Mira, dice que el hijo sabio agarra el consejo de papá. Entonces, ¿tú quieres ser sabio, mi amor? Agarra el consejo de papá. Y entonces estaba prendida la televisión y de repente él estaba distraído por allá. Y digo: hey, aquí estoy hablando aquí. Entonces ahí entendí. Dice: oirá el sabio.
pero todos pueden estar escuchando. Pero a la hora de tomar una decisión, tú vas a decidir si ser sabio para hacer conforme al consejo que se te dio o no. Ahí es donde se va a ver la verdadera sabiduría. O sea, ahí es donde vas a sacar lo que realmente es. Porque todos pueden estar oyendo, pero no todos pueden estar de verdad atesorando la palabra del Señor en el corazón. Y la palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña a que nosotros seamos oidores, pero también tengamos que ser hacedores. Dice que no seamos oidores olvidadizos. Y muchas veces somos oidores olvidadizos. Pero la palabra de Dios nos dice que seamos hacedores de su palabra. Entonces dijimos que debemos de buscar la sabiduría, que debemos de escarbar hasta encontrarla, porque la sabiduría es como un tesoro, es mejor que un tesoro. Lo leemos en los Proverbios. Pero ahora vamos a ir a Proverbios 3:13. Proverbios 3:13 en la Reina Valera nos dice de la siguiente manera. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y bienaventurado es bendecido, es doblemente bendecido. Entonces dice: bendecido el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Somos bendecidos, somos bienaventurados. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que nos guía. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos instruye. Amén. Entonces, también el pastor nos hablaba el domingo de dos tipos de personas. Dice que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca, pero nos habla de otro hombre. El otro hombre es el hombre necio. El hombre necio construyó su casa ¿en dónde? En la arena. En la arena. ¿Quién se le ocurre construir una casa en la arena? Solo a un necio. Amén. Solo un necio. Y eso me llamaba la atención, ¿verdad? Porque nos habla de dos tipos de personas. El sabio, dice, no es aquel que ya lo sabe todo. Porque yo di una definición de que desde la sabiduría es el arte o es el don de saber. Pero el sabio no es aquel que ya lo sabe todo, mis hermanos, sino que es aquel que está dispuesto aún a aprender. Esa es una persona sabia. ¿Por qué? Porque miren, nosotros siendo los pastores no lo sabemos de todo a todo. Aún todos los días nosotros seguimos aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Como ayer nos sentamos con unos hermanos y nos enseñaron algunas cosas que nosotros, wow, no sabíamos. Y qué bendición que nos pueden compartir ese conocimiento, porque nos va a ayudar, nos va a ahorrar tiempo, nos va a bendecir. Entonces, qué hermoso es saber que yo puedo aprender de usted, que yo también puedo aprender de un joven, que yo puedo aprender hasta de un niño. Esa es una persona sabia, mis hermanos. No una persona sabia porque, yo lo sé todo. Y me acuerdo cuando Brian estaba más chiquito, yo lo sé todo, mami. Yo lo sé todo. Y apenas le vi yo decir algo, y yo lo sé todo. Estaba chiquito. Y yo le decía ay, este niño se sabe lo todo. Pero no, una persona sabia es aquella que está dispuesta a aún aprender de otros. Y créanme, yo puedo aprender mucho de ustedes, de los jóvenes. Los jóvenes tienen una sabiduría, mis hermanos, que en verdad es de admirar. Nuestros niños, mis hermanos, también de los niños nosotros podemos aprender algo. Entonces seamos sabios, no nos cerremos a que ya lo sé todo. No, todavía hay muchas cosas que nosotros podemos aprender, cosas nuevas. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Eso me está enseñando de lo que yo les estoy diciendo, que aumentar el saber habla de un continuo proceso de crecimiento. Oirá el sabio, pero mientras está oyendo, dice, aumentará el saber. ¿Cuánto necesitamos aumentar nuestro saber? Amén. Y si estamos aquí es porque queremos aprender más, ¿verdad? Entonces, oirá el sabio y aumentará el saber. Habla de continuo crecimiento. Pero también la palabra de Dios nos habla
del hombre necio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el necio es una persona que desprecia el consejo, es una persona que ignora el consejo, es una persona que ignora o no sigue las instrucciones. Les ponía yo el ejemplo de cuando los GPS. No, pues no fuimos nada sabios, porque el GPS nos dice, no, por ahí no, pero yo me sé el camino. Y le queremos ganar al GPS, y cuando nos damos cuenta de que había un atajo en el camino, decimos, le hubiera yo hecho caso. A mí me ha pasado. Miren, los proverbios, en Proverbios me encanta cómo empieza narrando siempre las primeras partes de los proverbios. Por ejemplo, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en Proverbios 2. Proverbios 2:1 nos dice así. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, oigan bien, un sabio está dispuesto a recibir el consejo, a recibir la palabra, aún a recibir la corrección. ¿Ok? Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y continúa. Pero me llama la atención como dice, si recibieres mis palabras. Y ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, iglesia. Tenemos que tener un corazón de recibir el consejo de la palabra. Amén. Vamos ahora ahí mismo en Proverbios 3. Escuchen cómo inicia el Proverbios 3. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, después de que el hijo ha recibido el consejo, después de que el hijo ha recibido la palabra, ahora el padre le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. En otras palabras le está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi consejo. ¿Qué dice? Dice, guárdalo, atesóralo en tu corazón. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, mis hermanos. Que cada palabra que tú escuchas, porque es el consejo de la palabra, mis hermanos. No es el consejo del hombre, es el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que desea Dios? Que nosotros atesoremos su palabra en nuestro corazón. Porque el título es Beneficios de la Sabiduría. Y vamos a ir más adelante ahora a esos beneficios. Uno de los beneficios que nosotros tenemos, ¿verdad? En la sabiduría o en los proverbios o en seguir el consejo de la palabra, es que la palabra nos guía. Vamos a leer primero Proverbios 4. Vamos a estar leyendo Proverbios 4 del 1 al versículo 15. Y quiero que prestemos mucha atención a esta escritura. Voy a estar leyendo, me parece que esa era, no sé si era Reina Valera, mijo. Bueno, vamos a leerla en la Reina Valera, ahora traducción viviente. Bueno, dice, oíd hijos la enseñanza de un padre. Déjenme, se las voy a leer yo mejor en la nueva traducción viviente, porque me gusta mucho cómo comienza hablando. Proverbios 4 del 1 al 15. ¿Alguien lo tiene? Proverbios 4. Bueno, miren cómo dice. Dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Yo les dije, Proverbios nos habla de guianza, instrucción, dirección, consejo y corrección. Nos dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandamientos y vivirás.
Este es uno de los beneficios que también tenemos, ¿verdad? Acerca de los proverbios, beneficios de la sabiduría, y es larga vida. Hablamos de guianza, hablamos de larga vida. Y luego dice el versículo siguiente, dice, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. No les des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Aquí estamos hablando ahora de protección. Dice, no le des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que tú puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Dice, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza y te entregará una corona preciosa. Luego vamos al versículo 10. El versículo 10 dice de la siguiente manera. Dice, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Esas son las palabras del Señor que nos está diciendo hoy. Nos dice, hijo mío, escúchenme. Pero no solamente escúchenme. Dice, haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Todos queremos larga vida. Mis hermanos, pues entonces vamos a oír el consejo del Señor y a obedecer el consejo del Señor. Recuerden, no solo es oír. El oír nos tiene que conllevar a obedecer, a accionar. No solo es conocer. Mis hermanos, porque mucha gente sabe. Ok, dice, no, pues no sé, ¿verdad? Hay algo que tú dices, bueno, esto es malo para mí. Pues digamos la Coca-Cola. Es mala para nuestros cuerpos. Y todo el mundo sabe que es mala, porque contiene mucho azúcar. Pero ¿qué hacemos? Nos la tomamos. Entonces no estamos siendo sabios, porque aunque sabemos, pues nos las estamos tomando. Ya no, ¿verdad? Ya no vamos a tomar. Ok, entonces ese es un ejemplo. O sea, no solo es saber, sino es hacer. Amén. Entonces dice, hijo mío, dice, escúchame y haz lo que te digo, tendrás una buena y larga vida. Luego el siguiente versículo dice, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por las sendas rectas. ¿Cuántos queremos ir por ese camino de la sabiduría y por esas sendas rectas? Todos. Pues el Señor aquí nos dice, te enseñaré. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros busquemos al Señor. Señor, ¿este es el camino que yo debo de seguir? ¿Sí o no? Señor, ¿esta es la dirección que tú quieres que yo vaya? El Señor nos va a dar la instrucción. Muchas veces, mis hermanos, hay puertas que el Señor las cierra literalmente, porque el Señor quiere librarnos de algo. Y muchas veces nosotros, pero si a la fuerza queremos abrir esa puerta, porque no, yo quiero ir para allá. Pero muchas veces el Señor te va a cerrar una puerta, pero es por tu bien. Es por nuestro bien. Recuerdo en una ocasión que yo tenía que venir acá a la iglesia. Mi esposo estaba acá, yo tenía que venir. Y ya le he contado ese testimonio, pero estaba mi carro dentro del garage y yo me fui de reversa. Y siempre los carros, ya los muy modernos, te avisan de todo. No estás amarrado, no tienes la puerta cerrada, cosas así. Entonces, esa vez, pues yo me fui de reversa bien rápido y yo no había cerrado una puerta. ¿Qué pasó? Pues que yo me llevé la puerta. Me llevé la puerta y luego, no, pues ya cuando vi el daño de la puerta, dije, qué barbaridad. Mi esposo me va a ahorcar. Me preocupé, me puse a llorar y dije, Dios mío, bueno. En ese momento, el Espíritu Santo me da una palabra, me dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es un Salmos. Me recuerda la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Miren, hermanos,
que yo cuando miré esa puerta del carro, esa puerta si hubiese cerrado, yo la cierro y yo me voy. Pero esa puerta no cerró. ¿Qué entendí? Que el Señor no quería que yo saliera ese día de la casa. ¿Y cómo me va a detener el Señor? Pues dijo, esta no la detengo con nada. Así es que, pues mi hermano, me llevé la puerta del carro y me quedé en casa. Luego entendí, porque llegó mi esposo a casa y me dice, con otro amigo llegan y me dicen, wow. Digo, este carro del garage, porque estaba la rayita así, y de ahí no salió. Digo, este carro literalmente no tenía que salir de aquí hoy. Y yo dije, wow. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna cosa así, que tú tienes que llegar y quieres llegar y de repente el carro no funcionó. A mi hermana le pasó no sé cuánto tiempo su carro estuvo parado. Y llegaba el mecánico, pues no tiene nada, todo le está jalando. Y en verdad, todo le funciona. Pues todo le funciona, ¿y por qué no arranca mi carro?, decía ella. ¿Qué entendimos, mis hermanos? Que a veces el Señor te va a parar por alguna situación. El Señor te está librando de algún peligro del camino. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame, guíame hacia los caminos, ¿verdad? Senderos derechos, de rectitud, donde no haya el peligro. Tenemos que pedirle al Señor dirección, mis hermanos, de todo, mis hermanos. Porque a veces no nos conducimos de verdad como que si nosotros somos el GPS. Y tenemos un GPS, nuestro Dios, que Él sabe que si vamos por ahí, no, Él nos dice no, por ahí no. Pero a veces nos creemos más sabios. Entonces dice, te enseñaré los caminos de la sabiduría, te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrás. Cuando corras, no tropezarás. ¿Por qué? Porque nos va guiando el Señor. Luego dice, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Y aquí puedo decir que amén. Porque aférrate a mis instrucciones. Me recuerdo de cuando fui a armar la cuna. Perdí las instrucciones. Y dice aquí, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, no las pierdas. No las pierdas de vista. Dice, cuídalas bien, porque son la clave para la vida. ¿Quieres ahorrarte problemas? Guarda las instrucciones en tu corazón. Aférrate a ellas. No las dejes ir, no las descuides. No descuides el consejo de tu Padre Celestial. O jóvenes, no descuiden el consejo de sus padres terrenales. Dice, porque eso es la clave para tu vida. No hagas lo que hacen los perversos, nos dice el siguiente versículo. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Y me encanta como dice el siguiente versículo, versículo 15. Dice, ni se te ocurra. Qué bonita expresión. No, primero empieza diciendo, no hagas lo que hacen los perversos. No, hermanos, jóvenes, no hagan lo que el montón está haciendo. No hagan lo que voy a decir una palabra de como bola, pero pues la bola de jóvenes. La corriente, ¿verdad? No quiero que se oiga mal. No hagan lo que la corriente está haciendo. Dice, no hagas lo que hacen los perversos. Porque dice, ni sigas el camino de los malos. Me encanta. No se te ocurra. No tomes ese consejo. Dice, aléjate de él y sigue avanzando. Hay cosas, mis hermanos, que van a querer detener tu caminar. Hay cosas que van a querer detener tu caminar. Personas que van a querer detener tu caminar en Cristo. Pero aquí te dice que no sigas el consejo de los malos, de los perversos. Dice, no tomes ese camino. Nos dice, aléjate y mejor sigue avanzando. Este Proverbios, todo este capítulo ustedes lo pueden leer y está lleno de consejos, de instrucciones que nosotros, tanto adultos, tanto jóvenes, tenemos que guardarlos en nuestro corazón. Y quiero ir ahora a la parte donde yo decía los beneficios. Uno de los beneficios de la sabiduría es que nos da la guianza. Vamos a Proverbios 3:13. Proverbios 3:13 dice de la siguiente manera.
Y ya creo que ya lo habíamos leído. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a dar guianza. Luego, Proverbios 4:10, que también ya lo leímos. Otro de los beneficios es que tendremos larga vida. Y ya lo leímos en Proverbios 4:10, que nos dice, oye, hijo mío, dice, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Entonces, otro de los beneficios de la sabiduría es que vamos a tener larga vida. Otro de los beneficios de la sabiduría es que tendremos protección. ¿Cuántos queremos protección? Todos queremos protección. Entonces, Proverbios 4:6 nos dice, no la dejes, hablando de la sabiduría, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ese es otro beneficio de la sabiduría. Otro beneficio de la sabiduría es el entendimiento. Y vamos a Proverbios 4:8. Proverbios 4:8 nos dice, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Y vamos a terminar con este versículo en Proverbios 4, del 25 al 27. Proverbios 4, del 25 al 27. Dice, mira hacia adelante. Presten atención, mira hacia adelante. No para atrás, Mira hacia adelante. Fija los ojos en lo que está frente a ti. El siguiente versículo dice, traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. ¿Quién es nuestro camino seguro, mis hermanos? Cristo es nuestro camino seguro. Dice, no te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Y hace ratito que veníamos en el camino, préstame eso, hijo. Préstame esto. Hace ratito que veníamos en el camino, Jaden se quiso traer esto. Y todos sabemos qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es? Este es un salvavidas. Pues literalmente, cuando Jaden agarró sus salvavidas, dije, wow, eso es lo que son los proverbios para nosotros. Los proverbios son nuestros salvavidas. Si tú no haces caso a los consejos, créeme, vas a darte de topes con la pared, vas a tener problemas, dificultades, no vas a saber cómo resolver problemas, no vas a tener la sabiduría suficiente. Pero literalmente, si nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, si nosotros buscamos la sabiduría, si nosotros buscamos en todo tiempo el consejo de la palabra del Señor, nos va a salvar la vida. Nos va a salvar la vida y nos va a ahorrar muchos, mis hermanos, pero muchos problemas. Voy a leer nuevamente el versículo de Proverbios 4, Proverbios 4, del 25 al final. Y esto me encanta, mis hermanos, porque estamos iniciando un año y ya no es tiempo de voltear para atrás. Ahora nuestro enfoque está hacia enfrente. Es tiempo de mirar hacia enfrente. Se mira hacia adelante. Fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies y permanece en el camino seguro. Y el camino seguro es Cristo, mis hermanos. Permanece. Ya estamos en este caminar en Cristo. Ya estamos en este caminar en Cristo. Créeme, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, guíe nuestras decisiones, en verdad que nos irá bien. Pero no tratemos nosotros de ayudarle al Espíritu Santo. No seamos, más bien, esa es la palabra que quiero usar, no seamos necios. Porque un necio, dice, lo leíamos ahorita, un necio es aquel que no escucha el consejo, o que lo escucha pero lo ignora. Lo escucha pero lo ignora. ¿Y cuántas personas han caído en esa necedad? ¿Por qué? Porque pensamos que yo soy la que tengo la razón.
y tú no tienes la razón. Estamos siendo necios, mis hermanos. Y en Proverbios 13, ¿no lo tienen? Pero es el Proverbios que yo anoche le leí a mis dos hijos. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. ¿Alguien no tiene la Nueva Traducción Viviente? Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Wow. El burlón, dice, se niega a escuchar la corrección. Ahí lo tiene. Siempre me gusta comparar dos versiones porque a veces usan unas palabras para que, ¿verdad?, nuestros jóvenes lo entiendan más. Que yo sé que la palabra es la palabra y el Señor nos da entendimiento para entender su palabra. Pero me encanta como dice, y anoche yo le leía a mi hijo eso. Le decía, papá y mamá te damos instrucciones. ¿Quieres ser sabio? Atesora las instrucciones, pero también obedece esas instrucciones. ¿Quieres que te vaya bien? Agarra esas instrucciones, porque dice, ¿verdad?, que el hijo sabio recibe el consejo de padre. Pero nos dice del otro hijo, dice, más el burlador, el burlón, no escucha la reprensión. Yo le decía, ¿tú quieres ser un burlador que ignora el consejo de papá? Me dijo, no. Ok, entonces escucha el consejo, pero haga caso al consejo, que eso es lo más importante. Recuerden, el sabio no nada más es el que escucha, sino es el que pone en práctica lo que ya escuchó, pone en práctica lo que ya aprendió. Amén. Entonces, pónganse de pie. Y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para esta tarde. Y vamos a orar, vamos a juntos a orar y recordar que hay muchos beneficios cuando nosotros encontramos la sabiduría. Y seguimos necesitando de la sabiduría de Dios en todo momento. Si es que vamos juntos a orar, vamos juntos a darle gracias al Señor por su palabra. Y saben que mientras yo estoy estudiando estos temas de la sabiduría, me doy cuenta de que en verdad necesito del Señor, necesito más del Señor, necesito su guianza. Vamos a cometer errores porque créanme, somos tan humanos que vamos a cometer errores. Pero si nosotros seguimos los consejos de los proverbios, nos ahorraremos dolores de cabeza. Amén. Yo creo que todos queremos ahorrarnos esos dolores de cabeza. Entonces, vamos a obedecer la palabra del Señor. Vamos a obedecer las instrucciones. Hay que hacerle caso al GPS. Amén. Amén. Llévense esto en su corazón. Acuérdense, vamos a hacerle caso al GPS. No nos creamos más sabios que el GPS. Así es. Vamos a hacerle caso al Señor. Él es nuestro GPS. Él nos está guiando. Confiemos que Él nos lleva por el buen camino, iglesia. Él nos lleva por el buen camino. Déjate guiar por el Señor. Ya no trates de esquivarle. Ya no trates de llevarle la contraria. Es tiempo de caminar en obediencia, iglesia.